Ojo con esto, señores. Ante una crisis, ¿cuál es la solución? ¿Que el gobierno gaste más o que gaste menos? ¿Qué son ustedes? ¿Team que el gobierno gaste más o que el gobierno gaste menos? Menos. Nada. En una crisis. Ante una crisis. Ante una crisis se frisa. Pero tú entiendes... No, pero no, espérate, pero- Fernando, porque te voy a preguntarle a Emil. ¿Tú tienes que debe gastar más o menos? No, siempre la tendencia es a menos. Siempre. En Ok. una crisis yo no lo reduzco ahí en ese preciso momento. Ok. Yo lo friso, yo no lo aumento. Ok, perfecto. Yo lo ¿Tú friso. piensas? Que gaste menos y se quite del medio lo más O sea, que posible. ustedes todos piensan, porque yo le voy a decir algo. Yo escucho en estos días que se critica mucho al gobierno de Luis Abinader porque dicen, oye, pero no están gastando nada. Cogen prestado, no gastan. ¿Eso está correcto? Déjame explicarte mi posición más Antes de- clara. Más antes de- clara. Yo quisiera que tal vez tengamos o sea, tal vez el profesional de esto y el que más sabe, este señor aquí. Así que él nos va a poner claro, ¿ok? Entonces, si podemos decir un poquito qué entendemos, porque tal vez el que nos ve es como nosotros, tiene una idea vaga de lo que son estos sistemas económicos y dice, no, eso es deuda, sí, claro, pero que yo no sé si tenemos algunas ideas, algunas es características correcto, eso es verdad, para que verdad. luego aquí nos ponga claro. Sí, no, yo lo voy a Fernando. platanar, tranquilo. Exactamente. Lo voy a Bien, platanar. vamos a iniciar esa parte, ok. Fernando, tú que te especializas en la parte de economía con tu cuenta de Única Vía, quisiéramos que tú nos explicaras un poco cuáles son las posiciones económicas que tocan estos temas. Aumento de gastos, disminución de gastos, para que la gente entienda un poco de cuáles son esas posiciones. Sí, mira, pero antes de ir ahí, con la pregunta original de en tiempo de crisis, específicamente en el tema COVID, es reducir el gasto, pero sustituirlo con lo que se necesita por ética de emergencia, que en este caso eran la gente que es por fuerza mayor quedaban desempleada por la cuarentena. Ahí sí esos subsidios eran necesarios. Claro. Ahora, tal vez no tanto tiempo, sino de acorde a cómo el desempleo se va recuperando. O sea, de forma lógica. Entonces, en tiempo de crisis, específicamente con una crisis de COVID, es reducir el gasto innecesario, el gasto político, que de hecho hay muchísimo, y en vez de aumentarlo, simplemente sustituirlo con lo que de verdad se necesita. Ahora, vámonos ya, vámonos ya del tema ok, COVID. antes de entrar Ahora ahí, entramos al tema antes de de verdad. entrar ahí, yo quisiera que tú aclararas, porque hay muchas críticas actualmente contra el gobierno del presidente Luis Abinader, que se dice que no gasta lo que ha tomado prestado. ¿Eso está mal? No, mira, hay muchos temas ahí. El primer tema que hay, uno, es bueno que no gaste mucho más. Eso es muy positivo. De hecho, en la ejecución del gasto está gastando 3 veces el promedio en el gasto de capital de lo histórico, del promedio histórico. 3 Hay veces políticos menos. que dicen que se debe de quejan, gastar que en se deben crisis, gastar porque- todos los keynesianos locales, Juan Ariel, Jaime Aristi, Andy Dawaje, yo lo digo por nombre, yo Ok, estoy va. claro. Se han quejado ya públicamente de esto. Ahora, ¿qué pasa? También hay temas legales de control interno, de que las cosas antes se hacían de forma muy no correcta. Claro. Entonces, hay un poco de eso ahí también. Sí es cierto que se está endeudando más, claro, en el contexto de todo del COVID. Claro, claro. Pero entiendo que tal vez es porque, y eso va a depender mucho, según lo que han dicho, más o menos es así, pero va a depender de un uso futuro de ese endeudamiento. O sea, futuros proyectos que se han anunciado mucho. Ok. Una pregunta. Pero esa parte de la deuda no es positiva, ¿eh? Tengo que estar claro. Pero el tema de gastar menos es 100% positivo. O sea, que Con excepción a lo que lo hicieron, a cubrir el tema de COVID. Ok. Ahora, yo creo que nos vayamos ya de la parte de COVID. Para decir en general, porque ya estamos hablando de esto y no podemos seguir hablando de lo mismo siempre. En general, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es gastar menos con el límite de lo que se llama ética de emergencia. ¿Qué es ese límite? Eso es lo que la persona para su sobrevivencia y desarrollo necesita. Educación, salud, seguridad, justicia, etcétera. Los subsidios a la pobreza. Y en la medida que con el capitalismo, con el libre mercado, salen de la pobreza, esos planes se van saliendo solo de esos planes y se va reduciendo su subsidio automáticamente por sí mismo. Eso es lo correcto. Ahora, ¿gastar más o gastar menos? El gastar más, que se basa en la teoría que se llama keynesianismo, lo explico, que es la teoría de que
para salir de una crisis o para, no solamente para salir de una crisis, sino para tener crecimiento económico, se debe gastar más. El gobierno que gaste más, igual como el tema del salario mínimo, vamos a subir los salarios por ley. Y una pregunta de gente común. Sí. O sea, ¿por Pero qué? tú- O sea, ¿cuál es el cálculo? O sea, ¿por qué A ver. si yo no, o sea, si yo tengo si ahora mismo yo estoy en una crisis, yo no tengo, la economía está parada. O sea, ¿por qué yo voy a pedir prestado si yo no tengo? O sea, ¿cuál es el punto? Que yo ahora con eso produzco para El luego primer pagarlo. punto es ese que rompe lo que se llama la ley de restricción de presupuesto. Tú no puedes gastar más de lo que te ingresa indefinidamente. Tú tal vez puedes un poquito para como apacalamiento, financiamiento, de forma micro, que ustedes que son empresarios entienden perfectamente lo que estoy diciendo, pero no indefinidamente y de forma totalmente, como le encanta la palabrita de ellos, insostenible, que ahí sí no usan el término Tú puedes insostenible. ser Entonces, tú puedes ser parcialmente entonces, keynesiano. no, para nada. Eso no, porque el keynesianismo... Solamente un chin. No, ni un Al chin. principio de la crisis. Ni un chin. Ni un Porque, chin. keynesianismo, O sea, porque el keynesianismo te aumenta el gasto. Yo no dije aumentarlo, dije frizarlo en ese tiempo Ya. y después disminuirlo siempre. Ojo. Claro. No, pero tú hablaste de endeudarte más de lo que ingresas por poco tiempo. Eso es que No. Yo no dije que eso es lo correcto. Yo dije Que es sano. Yo dije que si tú gastas indefinidamente más, sí vas a quebrar. Si tú le haces un chin, tal vez no quiebre, pero no es positivo. Ok. Estoy hablando del tema de gravedad. Sigue siendo incorrecto. Sigue siendo incorrecto, pero sigue diciendo que se puede más o menos, pero sigue siendo totalmente incorrecto. Ok, Ojo, lo que pasa es que tengo que ser muy específico porque si es un chin nada más, no es verdad que van a quebrar. Yo no puedo ser irresponsable. Soy muy bastante Claro, serio y específico con lo que digo. Yo dije, entonces, pero lo que sucede es que el keynesianismo te dice que mientras más tú gastas, más crecimiento hay y más empleo hay, bla, bla. Por esa lógica, tú deberías gastar lo más posible, que es el problema que tienen todos los keynesianos. Igual con el tema del salario mínimo. ¿Por qué tú no lo incrementas a $1 millón de pesos? O a 10 millones de pesos, ¿por qué? Entonces, eso es totalmente ilógico porque viola la ley de restricción de presupuesto por mil razones más, pero mejor en vez de dar las razones específicas, porque no creo que va a dar tiempo para irnos en la matemática de esto, que yo sí lo he hecho en otro video, pueden ver mi video en Única Vía RD, en Instagram. El blog. Él siempre se da su cuña. Pues está bien, está bien. ¿Qué cuña? Yo tengo una pregunta Entonces, ahora. pero vamos a la evidencia, que esto sea importante. Los estados que más gastan, que tienen mayor gasto público frente a su PIB, o sea, los estados que más gastan, son los estados que tienen menos crecimiento ¿Tú económico. puedes mencionar algunos? Argentina. Claro, muchísimo. La mayoría de los europeos. Todos los estados europeos, con y sin lo nórdico, de hecho, son los que menos crecen. España, Italia, Francia. Tiene un A crecimiento... mayor gasto, menor crecimiento. Mayor crecimiento, sí. Pero eso tú lo ves no solamente con un perfil específico. Para tú llegar a la verdad de algo, tú no puedes usar la falacia de la información incompleta, que coges una muestrica, la que te conviene, que eso es lo que hacen más los keynesianos y también la gente en temas de cambio climático. Pero volviendo al tema. volviendo al tema, tiene que usar la muestra completa. Y el espacio-tiempo completo disponible. Entonces... Bajo ahí sí se evidencia que los estados que más gastan son los que menos crecen. Son los que menos realmente desarrollan, los que tienen menos empleo, los que tienen menos calidad de vida, bla, 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 bla. Entonces, Fíjate. gasto, Pero tú pudieras y también defender- en el tema crisis. Claro. Las crisis, esto es muy, muy importante. Si tú tomas la crisis a mayor intervención estatal, es decir, en todas las crisis que ha habido, la del 1921, la del 29, la de los 45-46, 2008. la del 2008, nos fuimos muy adelante. Yo estaba mencionando todo lo que había, pero también. El punto, me entendieron. La de 2001, hay varias, la de 2000 que diga, hay varios... En toda esa crisis, tú te das cuenta que a mayor intervención, la que más se intervinió el Estado mediante política monetaria expansiva, que quiere decir imprimir dinero, tasa de inflación artificialmente baja, etcétera, o mayor gasto público o mayor impuestos, son las crisis que más han durado en recuperarse. Es decir, la que mayor tiempo y profundidad tienen. Es decir, ellos no es como dicen los keynesianos, que para salir de una crisis tú tienes que aumentar el gasto, como se pensó que hizo la guerra, que es otra falacia. Sino es que mientras menos interviene, más rápido Una pregunta, se sale de la Fernando. crisis, más rápido se recupera. puede saber brevemente el porqué de esa realidad que tú mencionas? Poder para los políticos. Lo mismo de siempre. No, perdón. ¿Por qué a mayor gasto, menor crecimiento? Fíjate. Ok, bueno. Yo te perfecto. quisiera poner un Pero ejemplo deja y que tú me lo corrijas Sí. para ver. O sea, un ejemplo que tal vez fuera Porque para más gastos platanar. requiere mayor, Voy a mayor eso. castigo a la inversión. Te lo repito. Más gastos requiere mayor castigo futuro o presente Sí, totalmente. para la inversión. Porque ¿de dónde sale el gasto? No es una matica. El gasto sale del dinero de todo el sector privado. El Estado no está ahí de gratis.
No hay nada gratis, como decía Freeman. There's no such thing as a free lunch, como decía Freeman. Lo dijo tal cual en el texto original. Sale de todos nosotros, del mercado, del sector privado. Y el gasto se financia de 3 formas. O con impuestos en el presente, o con impuestos a futuro, que es deuda, o devaluándote del dinero que tiene el banco inmediatamente, que es inflación, que es emisión monetaria. Por ejemplo, por eso. el keynesianismo se basa en una falacia estúpida, que podríamos decir que es la falacia de la ventana rota. Imagínense que el mercado de lo que fabrican vidrio está estancado. Tipo, lo que sucede con la crisis del COVID, que la productividad y el trabajo se vio disminuido. Entonces, el Estado dice, bueno, hay que incentivar que se consuma en el mercado de fabricantes de vidrio. Eso específicamente se llama multiplicador keynesiano. Entonces, ¿qué dice el Estado? Bueno, como hay una necesidad de aumentar el gasto y de que la gente consuma, adquiera ventanas, los fabricantes reciban el dinero que la gente consume, entonces vamos a romperle la ventana a todo el mundo. Como le rompimos la ventana a todo el mundo, ¿qué dicen las personas? Bueno, necesitan y tienen la obligación de buscar y adquirir nuevas ventanas. Entonces van a donde lo que fabrican vidrio y le dicen, mira, yo quiero una nueva ventana porque mi ventana está rota y yo no necesito eso. Pero ¿qué pasa? El dinero que la gente tiene ahorrado, digamos, para sus vacaciones, para invertir en su educación, en su casa, adquirir bienes y vivir de mejor calidad, ¿qué hace? Lo gasta en algo innecesario en el momento, que eran esas ventanas rotas. Tú incentivas la economía porque el fabricante de vidrio recibe un flujo de dinero, puede contratar empleados, la demanda aumenta. Pero ¿qué pasa? Tú destruyes el ahorro de lo que contribuyen. Entonces tú no puedes salir de ninguna crisis. Destruyendo el ahorro de las personas que tributan. La capacidad productiva dentro de la crisis, tú no la puedes disminuir porque nunca va a salir de la crisis. Y algo importante, el que más se pone en lo que se llama el multiplicador keynesiano, que es una parte de esto. Hay muchas aristas este tema de keynesianismo. Esa es una de ellas. Y que, como él bien dijo, solamente ven las futura demanda, que es realmente falsa, porque es artificial, pero no ven el castigo al ahorro que se hizo en el presente. Totalmente. Que es Mira, una cosa que yo creo que es importante de diferencia de este sistema y el contrario, es que en una se pone al Estado como la solución y en la otra se deja al mercado. Bueno, si hay una crisis, bueno, pues los precios bajarán para que todo se... Pero aquí no. Para que eso no tenga que pasar, le metemos dinero, entonces todo sigue. Pero entonces aquí yo voy al ejemplo. Para que tú me lo aplatanes, sí está bien. Imagínate que yo tengo una casa, mi familia, y yo tengo unos gastos mensuales de 300,000 pesos. Entonces yo tengo una crisis y yo pierdo el dinero o sea, las entradas estables que yo tengo. Entonces yo cojo un préstamo porque yo soy... yo voy a ir al banco y yo voy a decir, mira, yo sigo el modelo de Keynes y yo necesito préstamo para sostener mi estilo de vida. Entonces, yo lo que entiendo es que si llevamos eso al mismo plano económico de un país, va a llegar un punto donde la deuda va a ser tan grande impagable, que va a ser quebrar. insostenible. Exacto. Entonces, esto es lo que pasa, que hay un problema de ver a futuro de hasta qué punto podemos coger préstamo. Lo que pasa es que tú me estás preguntando por qué ellos lo ven así. ¿Verdad? Esa es tu pregunta. Sí, te pregunto por qué entender, por qué ellos lo ven así a pasar de toda la evidencia en contra y la lógica en contra. Porque a mí lo que me parecería es que se va a pinchar el bote y se va a hundir. Mira. De la primera explicación, el máximo cultural de Gramsci fue el keynesianismo en economía. Lo voy a repetir, es decir, es una serie de teorías que no tienen fundamento ni lógico ni empírico. Puesto en teoría y puesto con matemática, que hay que, ahora que entramos en el tema, con matemática engañan mucho a estudiantes. La matemática hay que entender que no es sinónimo de verdad. La matemática simplemente es una representación de símbolos y de cualquier representación de cualquier idea que hay en el espacio-tiempo. Pero igual como es un lenguaje, igual como un libro, igual como la lengua en una novela, tú puedes escribir una novela de fantasía y decir mentira. Igualmente con la matemática tú puedes decir mentira. Y no solamente que también hay errores matemáticos dentro de la misma forma que yo lo he puesto en mi... Y lo tengo también en el plan de gobierno, que pongo todos los errores matemáticos que hicieron los keynesianos. Para mencionarte alguno, pero lo primero que supone que hay un equilibrio, que es falso. Y una de las mejores muestras de que no siempre hay equilibrio en el mercado, sino que fluctúa, es ahora con el tema del COVID. Cuando tú veías que la demanda incrementaba muchísimo la oferta, muchísimo producto, y por eso tenía
subieron precio en producto específico. O sea, eso se ve, y también internacionalmente se ve siempre. Claro. Eso es una de las primeras suposiciones que hace. Otra es que pone lo que se llama el consumo autónomo dentro de su fórmula de matemática. Hay muchísimas errores matemáticos. Si quieren ver todas, el plan de gobierno de Única Vía RD en Instagram. Bien. Entonces, para que se vayan y ahí fundan. Que el keynesianismo se basa y se nutre de una necesidad del mismo político de querer mostrar los fallos del mercado. ¿Qué ellos llaman como fallo de mercado? El fallo de mercado es cuando la demanda realmente no suple la necesidad que se ven en esa oferta. Podríamos decir que durante el keynesianismo se incentiva al consumo y a la producción de muchísimas empresas y ofertas dentro del mercado que son innecesarias porque la misma gente entiende que no son buenas de consumir. Entonces, el multiplicador keynesiano, incentivando el consumo, lo que hace es solventar y mantener todavía a flote empresas y productos que debieran estar fuera del mercado. Entonces cuando tú ves y por cierto, lo de falla de mercado es una falacia que utiliza. Entonces, cuando... Que tú no eres liberal clásico, como dijiste, porque los liberales clásicos creen... Liberal clásico. Señor, no nos metamos en esa creen en la falla de mercado, pero tú eres un poco más minarquista. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Te lo decía. Sí, pero fíjate que entonces cuando ellos se están endeudando para solventar el consumo, ellos se endeudan, pero para cosas que son innecesarias. Entonces tú estás primero endeudándote y perdiendo el dinero en esa deuda. Porque si nos vamos a otra escuela económica, se entienden que los fallos del mercado es como la depuración de todos esos productos y todas esas empresas de mala calidad que no brindan ningún beneficio a los consumidores. Entonces, cuando suceden esas crisis, es que el momento en que esas empresas y esos productos se van al mercado y lo que trae una nueva regeneración al mercado. Esa es la escuela austríaca de economía. A mí me parece un puntico de una vez, algo corto, que me parece muy interesante porque lo que esta gente aparentemente hace y dice es, no, mira, el capitalismo, el mercado libre no puede solucionar estos problemas, que sí lo podría hacer en su momento, pero ellos dicen, esto sí, y crea una nube, una imagen de cierta, vamos a decir, de que solventa esos problemas cuando a la larga no lo hace. Te voy a poner un ejemplo. Como imagen sí, pero la realidad... Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un servicio como el Internet. Uh-huh. El Internet es un servicio regulado por el Estado. No es de libre empresa realmente. Tú debes de concesionar, que te otorgan un permiso para tú poner y operar en el renglón de las telecomunicaciones. Entonces, cuando vemos que son empresas independientes, concesionan, el Estado cobra una cierta cantidad importante de impuestos, cobra muchos impuestos, por un derecho que la actualidad política, por un servicio, perdón, que la actualidad política entiende como derecho. Entonces es una cuestión irrelevante, porque vemos que es un servicio realmente, porque si los derechos son, tú presumes que te deben de recaer, pero un servicio tú tienes la capacidad de exigir calidad. Lo que, evidentemente, si tenemos un mal internet, nosotros exigimos a la empresa privada. Para entrar en ese tema habría que hacer otro segmento completo. Señores, perdón. Filosofía jurídica. Sí, perdón. No. Yo necesito que la gente entienda el tema, ¿verdad? Porque puede caer dentro de lo profundo. Sí. Y yo quiero que vayamos... Pero espérate, antes de que tú... O sea, quiero que me aplatanes sobre sí, pero deja plátano principal. Sobre este plátano, mira. Tú tienes una crisis. Entró el COVID. Ok. Los empresarios empiezan a cancelar, hay gente sin empleo. El Estado decide coger préstamos para subsidios, para inyectar a la economía. Lo que hemos dicho es que eso está incorrecto. No, espérate. Mira, primero tú pusiste la casuística de COVID. Eso está correcto solamente si tú sustituyes esa necesidad por una causa de fuerza mayor como COVID por gasto ineficiente. No es aumentarlo, sustituirlo. Ojo, en ese caso de COVID, fuera de COVID, siempre es bajarlo. No, está bien, okay. pero estamos hablando en COVID. En COVID. Porque COVID no es un buen ejemplo para que keynesianismo. No, está bien. Está bien. Porque, entró el COVID. Me dicen cuándo es incorrecto. Somos el Estado, entró el COVID. Decidimos endeudarnos, cogemos un préstamo. No, lo mejor no es endeudarse. Lo mejor es simplemente quitar el gasto ineficiente y sustituirlo con lo que se necesita. Ok. Entró el COVID. Entonces, en vez de nosotros endeudarnos, ¿qué decidimos? Sustituir gasto ineficiente. Sí, por ese que se necesita temporalmente. El gasto ineficiente, pero ejemplos debe ser, porque lo que pasa es que los estados se han endeudado globalmente y hay una inflación global que no hay sin tocar salarios reales de empleado público. Sin tocar empleado público real. La botella obviamente se van. Feliz. Entonces, se van. Déjame, con la misma línea que tú ibas, porque los estados tienden a
como dice Fernando, que es lo ideal, que transfieran gasto ineficiente a las necesidades reales, pero los estados tienden a endeudarse. ¿Se endeudan para qué? Para incentivar el consumo de la gente que se ha quedado sin trabajo. Incentivando el consumo, ¿cómo? Bueno, los servicios sociales de una suma de dinero para que puedan comprar comida, solventar sus necesidades por el momento. Pero ¿qué pasa? Eso retribuye la obligación de la crisis y el costo de la crisis a la misma persona que no tiene la culpa de la crisis. Ese incentivo se llama demanda agregada en teoría keynesiana. Sí. Te estoy diciendo porque estamos platanándolo, pero quiero que también sepan cómo se llaman los términos. Claro, no, correcto, puedan buscar. correcto. Entonces, cuando vemos que el Estado transfiere ilegítimamente la carga de la crisis sobre la persona, porque lo hace engañando, porque la gente no entiende. La gente lo que quiere es consumir, comer, solventar o trabajar inclusive. Pero el Estado solventa y transfiere esa crisis. ¿Por qué el Estado no viene y reduce impuestos? Tú sabes que reduciendo el impuesto al consumo, que uno, como le dice, a la mitad, es una subida de salario mínimo total. Sí, es una subida de salario mínimo. ¿Quiénes son los que consumen los productos de canasta básica y los productos esenciales? Y eso es lo que son los mismos pobres. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica es que vamos a endeudarnos, a solventar y a producir dinero para que los pobres consuman, cuando los pobres son los que van a llevarse las riendas y los problemas de toda esa deuda. Pero ¿por qué tú mejor no? Deja de gastar tu político, deja de tener tanto privilegio y baja los impuestos. Porque el político nunca quiere decir no. Sí, totalmente. Ellos nunca quieren pagar. Él nunca quiere decir no hay. Eso es lo que quería hablar con el internet. No se toca el bolsillo del político. Eso es lo que quería hablar con el internet, que si el Estado rebaja más mitad de los impuestos que cobra, por ejemplo, con el internet, se reduce un 40% de la factura del internet. Entonces, no el Estado, los políticos no pueden venir a implementar. Y ojalá se haga ahora en la reforma. Totalmente. Entonces, sobre lo que tú dices, Emil, porque ya el tiempo se nota terminando. Sí, pero hay algo que yo quiero decir que es muy importante, con la pregunta de cómo son engañados, para platanar eso, que son muy, muy importantes. Aparte de la matemática que dije, que los estudiantes no profundizan porque creen que matemática es verdad y está la teoría ahí en su libro, tú abras lo que se llama un libro de Mankiw, que es un libro de introducción de economía, de macroeconomía, lo abres y te toca, entonces no estoy diciendo para que la gente aterrice. Un estudiante de economía abre ese librito y se toca literalmente con el modelo rectagasto, modelo ILSM, que son modelos keynesianos, te toca con el multiplicador keynesiano, y te toca con esta formulita y estos modelos matemáticos que, ay, sí, eso es verdad. No, profundiza, eso no tiene ni evidencia, es simplemente teoría que está ahí puesto como parte del marxismo cultural. Tú profundizas y te das cuenta. Y las partes más importantes que falta, que es la que justifica todo eso y es lo que... La razón de verdad por la cual toda esa mentira está en todos esos libros, está en toda la sociedad y está en todas las instituciones, es más presupuesto y poder para los políticos. Para el político, especialmente futuro de izquierda, que tiene tanto poder y quiere expropiar todo y quiere subir el gasto a millón y tener más presupuesto, más poder y más permiso y más todo. No. Vamos a hacer esto para que la gente ya entienda y podamos ir finalizando. Una última cosa. El keynesianismo es lo que es economía a lo que es en el sistema político-jurídico la socialdemocracia o progresismo en filosofía política, es lo mismo. Y también el fallido estado de bienestar. Filosofía jurídica y positivismo. Están todos de la mano. Yo quiero que la gente comience a entender. En cada facción, en cada ciencia social, la unión que hay entre una y otra y cómo todo está coordinado. Claro. Eso es muy importante porque no se dejen engañar. No solamente en economía, en derecho, en política, hasta en psicología está Lacan y Freud. No, correcto. Y ahorita hablábamos de que usualmente todo es ideológico. Hay gente que quiere decir que no. Todo es ideológico. Y muchas veces la ideología no es algo que uno escoge. Hay veces que tú naces en un contexto que te hace tener una tendencia. Pero hay una aclaración importante. La verdad es independiente a todo eso. La verdad es independiente. Entonces, si hay una serie de ideas que se fundamentan en la verdad, eso es lo correcto. Claro. Ahora, lo que te digo es que a veces, por ejemplo, tú tienes una persona que nace en la clase alta de la sociedad que se convierte en empresario. No es de derecha automáticamente. Suele ser no de izquierda, necesariamente, sí. Pero vamos a suponer, se hace empresario. Mira el ejemplo que pongo. Se hace empresario. Inversión. Marxismo por inversión. Se hace empresario. Maneja empresas. Esa persona se llama Luis. Tú tienes otra persona que se llama Carlos, que nace en un barrio, se dedica a ser profesor, va creciendo en la política, y esa persona se llama Carlos. Entonces tú tienes a Luis y a Carlos. Ante una crisis, Luis, que es empresario, y Carlos, que es profesor, vienen de diferentes contextos socioculturales y van a tender a manejar te dan una trompa, ¿cómo tú te defiendes? Van a tener una tendencia a defenderse de formas distintas.
Tú quizás tienes un empresario Pero el problema dice, es que bajo la misma ideología que ha imperado del marxismo cultural. Es el problema. Por eso la mayoría del empresario del mundo... pero aún así también son de reaccionan izquierda. distinto. Porque Sí, o tú sea, tienes un empresario son que dice, mira, diferentes espérate, herramientas que usan. yo tengo que cuidar mi rentabilidad. Dice que la No, yo mayoría no de me los voy- empresarios son. Son de izquierda. ¿Por qué? O sea, hay muchas razones. No entremos ahí. No entremos ahí. Señores, ok, lo que quiero decir es, tú vas a tener distintas reacciones ante esa crisis por el contexto en el que tú te desarrollaste. Aunque Fernando dice que todos los empresarios son de izquierda. No todos, la mayoría. Ok, un empresario va a decir, ok, espérate. Y yo no me- los grandes empresarios, los chiquitos son un chin más centro o centro derecha, los chiquitos. Ok. Porque Tú tienes- entienden, tú lo tienes- viven. Tú tienes un Y no empresario. tienen la conexión política que tiene el otro que te puede bloquear la competencia. Tú tienes un empresario que va a decir, bueno, yo no quiero endeudarme. Yo quiero cuidar mi rentabilidad. Yo quiero que ahora, aunque la pasemos mal, no transferir ese mal a futuro Una para que lo aclaración pase importante. otra Todo lo que generación. hemos hablado aquí es de gobierno. Eso es macroeconomía, no micro. Tú estás hablando micro, tú estás poniendo un ejemplo personal de una persona. Pero Cámbialo a Estado y ya. sí. Ok, vamos a suponer que Carlos y Luis, señores, el ejemplo... Pero aplícalo de igual. ¿Tú quiebras igual? ¿Tú eres una persona o tú eres un Estado? ¿Tú quiebras igualito? Olviden el Dale. ejemplo. Lo que yo quiero decir es, señores, sí, porque así, lo que yo quiero decir es que muchas veces el manejo del Estado varía mucho dependiendo cómo la persona reaccione o cómo el líder en ese momento y su equipo reaccionan ante la crisis. Muchas veces esa reacción está condicionada por su contexto en el que se ha desarrollado. Estamos hablando del keynesianismo, que básicamente es, vamos a suponer, viene crisis, Gatamos. nos endeudamos Derroche de dinero. y Eso. gatamos. Eso es el keynesianismo. Derrochar dinero. Y ahora, o sea, vamos a entenderlo porque yo quiero que ustedes entiendan que quizá esta gente que hacen eso no es que son estúpidos, lo entienden de una forma distinta. Ellos dicen, mira, hay una crisis, tú tienes gente que se va a morir de hambre, tú tienes gente que perdió su empleo, ¿la va a dejar morir? No, endeúdate y súplele a esa gente su comida y así tú vas a garantizar que ellos le consuman a los supermercados para que el supermercado no quiebre. Puede sonar lógico, ¿sí o no? No suena mal. Ahora, esa es la solución que ellos plantean ante ese tema. ¿Cuál es, Fernando, brevemente, otra solución? Porque, ojo, no vamos aquí, en este video no vamos a ver al hayekianismo ni otra escuela. Esto fue el keynesianismo. Ahora, brevemente, yo quiero que tú digas, ¿cuál es otra solución ante eso que yo acabo... O sea, ante el keynesianismo? ¿Cuál es otra solución Tú económica? reduce todo el gasto innecesario que no tiene que ver sin tocar eso que tú dijiste de los subsidios, la persona que están en pobreza extrema, que necesitan comer, etcétera. Tú no tocas eso, tú tocas todo lo demás. Y en base a la evidencia empírica, sin el Estado intervenir ni con política monetaria expansiva en lo monetario, ni en fiscal, es decir, sin el Estado gastar más, subir impuestos, imprimir dinero, sin hacer nada de eso, la recuperación de la crisis será mucho más rápido. Normalmente en la crisis donde el Estado no interviene, se recupera en menos de 18 meses, totalmente. Cuando digo recupera, que volvió al mismo nivel que estaba en cada cuestión. Puede ser recuperación en empleo, puede ser recuperación en crecimiento económico, recuperación en el PIB. Inflación también. Ok. Muchas cosas. Con cucharita, en vez de yo endeudarme y coger un Más préstamo rápido. para mantenerme. Lo ¿yo qué que hago? intervienen duran hasta más de 4 años. La Ok. Gran Depresión que intervino, normalmente, antes de eso, se recuperaba en menos de entre 18 o 20 meses, o menos de ahí incluso en algún momento. Como la del 21, por ejemplo, que nadie se recuerda porque no intervino el Estado, se recuperó de una vez y por eso nadie se acuerda de una gran crisis. Eso es interesante. ¿Cuál fue esa crisis? La de 1921. Ok, la pueden buscar. Sí, la pueden buscar. Señor, ok, Fernando, con cucharita. Y ok. la otra duró 4 años, del 1929 a 1933, lo cual también destruye el keynesianismo de otro lado, porque dicen, una falacia, que las ideas de Keynes sacaron y el keynesianismo sacó a la Gran Depresión de la crisis. Ni siquiera Keynes había publicado su teoría general, su libro de la teoría general, que fue en 1976. O sea, ni siquiera las fechas cuadran. Es lo que le dio la tesis o las ideas a los políticos para fundamentar lo que ellos vinieron Él haciendo. le dio la justificación de lo que siempre habían querido. ¿Cuál de eso? Ok, o sea, en otro contexto. Poder y ok, presupuesto. llega crisis, yo no me endeudo, yo prescindo de gastos que no necesito y ese dinero yo lo uso para subsidio. Si requiere de más subsidio, porque depende del tipo de crisis. Ahora en COVID sí, porque todo el mundo se paró de Ok, trabajar. ok. Pero normalmente en crisis donde no hay una enfermedad como la fiebre española, etcétera, y como COVID,
no se necesita más subsidio, porque ya está más o menos, de hecho, sí un chin, lo que cae a la pobreza en ese proceso, pero no tanto como una crisis de este tipo. Ok. Pero todo lo demás tú lo recortas y recorta impuestos y todo eso, y de una vez. Impuesto al consumo. O si tú lo dejas sin recortar, si tú recortas impuestos, aún más rápido, pero si tú no haces nada, si el Estado no hace nada, se recupera 3 veces más rápido que si hace. Lo fundamental aquí es que el Estado en los momentos de crisis resguarde el ahorro de los individuos. Que no destruya el ahorro de individuos, porque si nos endeudamos, si intervenimos en la economía y si el Estado imprime dinero, va a destruir el ahorro de la persona. Y no hay momento, no hay forma de cómo ese ahorro se multiplique en inversión y hay un crecimiento orgánico realmente de la economía. Claro. Ok, señores, aquí hemos fundido hoy. No sé si ya tú estás bien o No, quieres no, otra bien. clase de economía. No, está bien. Macroeconomía. No, está bien. Yo tengo un par de ideas de cositas, pero que serían volver para atrás. Y si volvemos Sí, no, para claro. allá, no vamos a salir. Tampoco queremos cansarlo. Yo quisiera Claro. que quizá ustedes nos puedan colocar en los comentarios si quieren otro video del keynesianismo, porque como Fernando mencionó, aquí no hemos visto ni 1%, o sea, es muy profundo el tema. Y yo sé que muchas veces Podemos quizá, profundizar en el engaño, chica, cucharita, y ojalá algún estudiante de economía de diferentes universidades despierten y no se crean el libro de ojo, progreso. o sea, que hay algún keynesiano que está, digamos, interesado en venir aquí, que no está de acuerdo con lo que se está planteando. Bienvenido, por favor, que tengo un rato encontrando a alguien de izquierda que quiera debatir, por favor. o Bueno, un pues keynesiano. están invitados aquí a debatir este tema. Puede ser en derecho, en lo que ustedes quieran, dale. Bueno, señores, nada, gracias por su sintonía. Síganos, recuerden, denle like a este video, compártelo y regálanos tu suscripción. Opinión Joven TV.